Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18, Primera de Pedro 2, 18, pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra proclama a tu Señor, tu Hijo, Señor, nos enseñó en Juan 17:3 que conocerte a ti, poder disfrutar de ti, es la vida eterna, Señor. Y es lo que pedimos, Padre, que a través de tu palabra, este estudio hoy ciertamente nos ayudes a conocer y entender un poquito mejor tu voluntad, quién tú eres, la expresión de tu persona, acorde a tu palabra, para poder conocerte y disfrutar de ti, Señor. En la medida que aprendemos a disfrutar de ti, Señor, te llevas toda la gloria, porque solo tú satisfaces. En Cristo Jesús pedimos, Señor. Amén. Primera de Pedro, como hemos venido hablando, para que entendamos qué estamos leyendo y dónde estamos leyendo y en el contexto general de lo que se está leyendo, hemos visto una y otra vez que Primera de Pedro es una epístola donde el Espíritu de Dios busca, digamos, equiparnos con la esperanza necesaria para poder pasar por este mundo de sufrimientos. De manera que los sufrimientos de este mundo no sean para nuestra ruina, sino más bien sean para nuestra edificación, para nuestro beneficio. Porque como hemos visto, la enseñanza bíblica no es que si tenemos problemas, sino cuando los tengamos. No es que si vamos a tener pruebas, sino cuando los vamos a tener, cuando los tengamos. Y estas pruebas, pasar por pruebas con o sin esperanza, tiene efectos contrarios y completamente opuestos. Pasar por pruebas con esperanza produce paciencia, santidad y vida eterna, mientras que pasar sufrimientos sin esperanza produce más bien frustración, una raíz amarga en el corazón que lleva a la corrupción y a la muerte espiritual. Y hemos visto que, bueno, la enseñanza principal de Primera de Pedro es una enseñanza que nos dice que tenemos que aprender a besar la vara del Señor en vez de resentirla. ¿Por qué? Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, con lo que verdaderamente vale la pena y para lo cual vinimos aquí a vivir este mundo. La bandera de Primera de Pedro para afrontar una vida de sufrimiento, la hemos visto, que es que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que iba a valer la pena. Eso es lo que tenemos en el corazón, la bandera que levantamos en la hora de la prueba y de la aflicción, porque Dios nos enseña en su palabra, y ciertamente a través de Primera de Pedro, de que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y bueno, ya hemos estado en el lugar donde estamos ahorita, en la segunda parte de esta epístola. La primera parte habla básicamente de nuestra salvación como la base de todo y para todo, y es una parte donde Pedro expone de manera categórica cierta cantidad de privilegios que tenemos en Cristo. Todos los que le entregamos nuestra vida a Jesucristo y nos hacemos seguidores de Él y pertenecemos a Él, tenemos una serie de beneficios que se llama nuestra salvación, en la medida que aprendemos a disfrutar de ellos. Pero ahora, en la segunda parte de la epístola, Pedro cambia un poco el enfoque y ahora se enfoca más en nuestras responsabilidades. Después de habernos explicado y digamos, expuesto de manera categórica nuestras responsabilidades divinas que tenemos en Cristo, nos da nuestras responsabilidades humanas que tenemos en Cristo. Y vimos que la semana pasada que empezamos esta segunda parte, vimos en el versículo 11 que son unos versículos transitorios o de transición de privilegios divinos a responsabilidades humanas. Y vimos, y releo aquí a manera de contexto, dice que, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida o contra el alma. Manténganse entre los incrédulos con una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y vimos que en esos versículos transitorios, Pedro lo que está haciendo es que nos está diciendo que de una disciplina interna, de la realidad de una devoción a Dios, ahí va a surgir un comportamiento externo de un testimonio ante los hombres, ¿no? Y siempre el testimonio ante los hombres es el reflejo de una realidad basada en tu relación con Dios. Y el testimonio de los hombres es como Dios se glorifica en la medida en que tu relación con Él te está beneficiando a ti y te está rescatando y dando salvación a ti, le enseña esa salvación a través tuyo a los demás. Básicamente Dios se glorifica a través de nosotros. Pero nada vimos dándole preámbulo a esta segunda parte. Porque esta segunda parte se habla de sumisión, sumisión y sumisión, y vamos a estar estudiando la sumisión por todos lados. ¿Por qué? Porque nada glorifica a Dios
a través nuestro que nuestra sumisión. Una actitud y una vida de sumisión. Esto es foráneo del mundo. El mundo odia la sumisión. Es más, el mundo considera la sumisión como algo malo quizás, ¿no? Pero hemos estado viendo la semana pasada, o el último estudio que tuvimos, consideramos el tema de la sumisión en el ámbito cívico. Hoy vamos a considerar el tema de la sumisión en el trabajo. La semana pasada, sumisión en el ámbito cívico. Hoy vamos a estar viendo sumisión en el trabajo. Y empiezo aquí en el versículo 18 a leer el texto de hoy. Y leo del 18 al 20. Dice: criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren para hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Y mira, primero que nada, vamos a estar claros en esto. Textualizando el texto a nuestra cultura, podemos extrapolar de criado o esclavo a empleado y de amo a jefe. ¿Ok? Eso lo podemos extrapolar de manera fácil y muy confiada, en el sentido de que no estamos, digamos, violando lo que fue escrito y cambiándolo, no. Pero en el contexto de la cultura cual fue escrita, comparado y extrapolando lo que se llama contextualizar la escritura, ¿no? Lo que fue dicho en el tiempo que fue dicho, a la cultura que fue dicha, cómo aplica a la cultura de hoy, podríamos con toda tranquilidad extrapolar de criado o esclavo, podemos extrapolarlo a empleado, a lo que hoy en día es un empleado, y amo a lo que hoy en día es un jefe. Entonces vemos ahí que en el versículo 18, Pedro nos está diciendo, o el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de Pedro: criados, sométanse con todo respeto a sus amos. ¿No? Sométanse, estuvimos viendo la semana pasada, sométanse es una palabra, digamos, que viene y tiene el significado de sumisión. Cuando lo vemos por verlo en el diccionario, la sumisión, y lo pongo ahí, la sumisión vimos que era el poner el juicio personal bajo el orden del juicio de otra persona. Es decir, tú pones tus ideas por debajo, de forma subordinada a las ideas de otra persona. Tú te pones bajo el comando de otra persona. Vimos que en el original la palabra es hipotazo, que es una expresión militar que literalmente significa organizarse en formación militar bajo el comandante. Entonces lo que estamos aquí viendo, y esto lo estamos repasando la semana pasada, pero en la semana pasada lo estamos viendo en el ámbito cívico. Ahora Pedro pasó al ámbito de relaciones de trabajo. Y podemos resumir en forma categórica de que lo que el Señor nos está queriendo decir a través de Pedro aquí es: empleados, pongan su juicio personal bajo el juicio de sus jefes. Pónganse a la disposición y bajo el comando de aquellos jefes que yo pongo en posiciones de autoridad sobre ustedes. O básicamente, lo podemos decir en lenguaje coloquial: háganle el trabajo fácil a sus jefes. Eso lo está diciendo el Señor a través de su apóstol. Aquí está plasmado en su palabra: criados, sométanse con todo respeto a sus amos. Pero miren esto, que no se queda aquí, porque la segunda parte de ese versículo 18 dice: no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Señor, ¿por qué pusiste esa palabra ahí? ¿Cómo que? Mira cómo, pero es que no puede, más claro no canta un gallo. Criados o empleados, sométase con todo respeto a sus jefes o a sus amos. Dice, y no solo a los buenos y comprensivos, sino a los insoportables. Insoportables. Yo puse aquí que de raíz, tenemos que entender esto. De raíz, un cristiano es una persona habilitada por el Hijo de Dios para dar a los que no se lo merecen. Dar, lo que significa dar incondicionalmente. De raíz, un cristiano no es una persona necesariamente que va a la iglesia, que lee la Biblia. O sea, a la final, tú puedes ver, y una característica muy palpable, muy especial de un cristiano, es que es una persona que por su relación con Dios y lo que recibe de Él a través del Hijo de Dios, entonces ahora tú eres una persona habilitada para dar a los que no se merecen que tú le des nada. Eres una persona
habilitada para dar incondicionalmente, lo que es el amor incondicional. De raíz, un cristiano es una persona habilitada por el Hijo de Dios para dar a los que no se lo merecen. Mira, el Señor lo pone cuando Él estaba en esta tierra enseñando en Lucas 6:27, mira cómo lo pone. Pero a ustedes que me escuchan les digo, y ustedes, Señor Jesucristo, hablando y enseñando, dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y seguimos en el 29, dice, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Un cristiano de raíz, vamos a entender esto, y ese es el gol para tu vida. Y como quien dice, la prueba del ácido para tu relación con Dios, si está creciendo o no está creciendo, es tu capacidad de amar a los que no se merecen tu amor, tu capacidad de dar a los que no merecen que les des, tu capacidad de amar incondicionalmente, tu capacidad de amar a tus agresores. Y mira, si seguimos aquí en el versículo 19, dice, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Y lo que quiero que veamos ahorita en este momento es esta parte donde dice, por sentido de responsabilidad delante de Dios. Un sentido, ¿sabes qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Es una respuesta a tu relación con Dios. Porque tienes una relación con Dios, ahora vives en la presencia de Dios. Y mira lo que dice aquí a 2 Corintios, y dice Pablo en esta oportunidad, en 2 Corintios 5, dice, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga, es lo que nos impulsa, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, ¿para qué? Para que los que viven ya no viven para sí. Ya tú y yo la idea es que tú y yo no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para el que murió por ellos y fue resucitado. Ya tú y yo no vivimos para satisfacer nuestras ideas y metas egoístas, sino por agradecimiento al amor que obtenemos y que estamos disfrutando de Cristo, porque el amor de Cristo nos obliga y por respuesta a ese amor de agradecimiento, entonces vivimos nuestras vidas no para nosotros mismos, nuestros planes personales, sino para los planes de otra persona. La empresa de Jesucristo, no la empresa de Andrés o de X, Y o Z de ti. La idea es que tú y yo ahora no vivimos para satisfacer nuestras ambiciones personales, sino para satisfacer la ambición y la empresa de Jesucristo, de aquel que nos salvó, que murió por nosotros y fue resucitado al tercer día. Mira, hay una verdad importante que tenemos que ver. Porque aquí nos está diciendo que por sentido de responsabilidad ante de Dios soportemos penalidades y sufrimiento de las personas que nos están tratando injustamente, porque son insoportables y nos están tratando injustamente. Y entiende esto. El amor de Cristo nos obliga. ¿Por qué? Porque mira, la realidad es esta. Cristo murió por ti. Y tú lo sabes. Y si no lo sabes, bueno, lo estás enterando y entérate. Pero la mayoría de los que estamos acá entendemos esa realidad. Cristo murió por ti, Cristo te ama. Pero también murió por tu agresor. Vamos a estar claros. Cristo murió por ti. Y si tú hubieses sido la única persona en este mundo, Cristo igual hubiese venido a este mundo a morir en la cruz por ti. Pero ¿sabes qué? Cristo murió en la cruz también por tu agresor. Por esa persona que te está maltratando, esa persona que te trata injustamente, como dice aquí, que son insoportables. Bueno, Jesucristo murió por ellos también. El tema es que Dios te ama a ti con un amor que es imparable, inagotable, indestructible y eterno. Qué bueno, qué rico y qué bendición de poder creer y saber que Dios me ama y que su amor para conmigo es imparable, inagotable, indestructible y eterno. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Bueno, que Dios también ama a tu agresor. Y lo ama con un amor imparable, inagotable, indestructible y eterno. De la misma manera que Dios te ama a ti, Dios ama a tu agresor. De hecho, al final de Juan, cuando el Señor Jesucristo está reinstituyendo a Pedro al ministerio, y le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, sabes que te amo. Bueno, lo que le dice, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas.
pero me amas más que estos, apacienta mis ovejas. El punto es, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, vive para el beneficio de aquellos que yo amo. ¿Por qué razón tú y yo vamos a tener paciencia con los insoportables? Porque ahí lo dice, no solo con los buenos, sino con los insoportables. ¿Por qué vamos a tener? Porque Jesucristo está loco por ellos. Murió por él. Mira, recuerda que, como que si Jesucristo nos estuviera diciendo, recuerda que yo di la vida por tu agresor. Ayúdame a conquistar su corazón, como si nos estuviera diciendo, ayúdame a conquistar su corazón de la misma manera en que yo conquisté el tuyo. Y tú y yo nos convertimos en personas, digamos, que porque Jesucristo se lo merece todo, y no es algo que simplemente lo sabemos, pero no lo estamos viviendo. Si lo estás viviendo, si me amas, si aprecias lo que yo te he dado o lo que te estoy dando, entonces dedica tu vida a mi empresa. Y mi empresa se trata de los demás, y esos demás incluye tu agresor. Y es de mucha importancia que entendamos eso. Cristo murió por ti, pero también murió por tu agresor. Cristo te ama a ti con un amor que es imparable, inagotable, indestructible y eterno, pero Cristo o Dios también ama a tu agresor con un amor que es imparable, inagotable, indestructible y eterno. Y con eso en mente podemos decir, bueno, es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten penalidades aún sufriendo injustamente, como dice ahí en el versículo 19. Pero mira como dice ahora el 20. Y el 20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Es decir, bueno, si los tratan mal porque ustedes se portan mal, bueno, y están pasando penurias porque simplemente se portaron mal, bueno, eso no tiene nada de elogio delante de Dios. Pero si sufren por hacer el bien, si aunque hacen todas las cosas bien y sin embargo sufren y los tratan mal y sufren por ello, el Espíritu de Dios a través de Pedro nos dice que eso sí tiene elogio y merece elogio delante de Dios. Y el punto es, en cierta forma, mira, la realidad es esta. No esperes que sea fácil. Porque amar a los amables lo hace cualquiera. Amar a la gente amable lo hace cualquiera. Cualquiera es bueno con los buenos. ¿Sí o no? Cualquiera es bueno con los buenos. Y de hecho, el Señor lo... en la misma escritura donde estábamos leyendo en Lucas 6, por ahora en el 32, en el Lucas 6:32 dice el Señor, dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a los que los aman? Entonces Lucas 6:32, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Dice, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. Pero mira lo que dice en el 34. Y dice, ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. ¿No? Y en el 35 dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, háganle bien y denle prestado y sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él, el Altísimo, Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Dice, así tendrán recompensa. ¿Por qué? Porque su Padre, entendamos el ejemplo de Dios. Dios es bondadoso con los que son ingratos y con los que son malvados. No, mira, cualquiera ama a los amables, cualquiera puede hacerle o ser bueno con los buenos. La prueba de la realidad de que tú estás disfrutando y estás adorando a Dios y estás disfrutando de su amor es que tú vas creciendo en tu capacidad de amar a los que no se merecen tu amor, amar a tus agresores, amar a la gente difícil y poder darles lo que anteriormente jamás hubieses podido darle porque vivías carente y estabas todavía en una vida de autosalvación. Pero ahora que tienes acceso a un amor incondicional y eterno a través del perdón completo que tienes en Cristo Jesús, puedes disfrutar el amor incondicional de Dios. Entonces, de esa manera en que tú eres amado, puedes extender amor. En la medida que has recibido gracia, tú puedes dar gracia. De otra manera, vas a seguir en el modelo del mundo.
Ok, bueno, entonces en estos versículos, ¿no? Del 18 al 20, tenemos la parte principal de nuestra enseñanza hoy. ¿Cuál es? Bueno, la sumisión en el trabajo. La sumisión en el trabajo. Pero a Pedro, que no es como Pablo. ¿Cómo así? Hemos estado estudiando bastante Pablo, estudiamos Efesios, estudiamos Colosenses, estudiamos Gálatas, estudiamos Filipenses, todas las epístolas de Pablo, y nos hemos acostumbrado a que Pablo es una persona, que Pablo es un abogado. Pablo era ordenado y Romanos es una carta que es increíble, el orden y la forma magistral en que Pablo presenta las cosas y está magistral. Pedro no. Pedro es de oficio es un pescador, y Pedro va por todos lados. Y a veces, si yo no pongo mis notas, yo me parecería a Pedro, por todos lados, y estuviera desordenado. Y sin embargo, Dios utiliza al profeta sin violar su personalidad. Y aquí Pedro, en cierta forma, como que divaría un poco y se va por una tangente que está controlada por el Espíritu Santo, y nos habla de algo importante. En los últimos versículos del capítulo 2, del 21 al 25. Pero mira lo que dice aquí, y lo primero que vemos es Cristo como nuestro ejemplo. Porque dice en el 21 al 23, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿No? Y básicamente nos está diciendo que Jesucristo es nuestro ejemplo en los sufrimientos. Y fíjate que el 22 dice, haciendo una acotación directa de Isaías 53:9, dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, hablando de Jesucristo, y cuando lo estaban crucificando, dice, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Se entregaba a aquel que juzga con justicia. Mira, en el versículo 1 dice que para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Y es el proverbial, que tú lo has escuchado, what would Jesus do? ¿No? ¿Qué haría Jesucristo? Y había una época donde habían hasta brazaletes, y la moda del cristiano era, bueno, ¿qué haría Jesucristo? Ten en mente siempre, a la hora de una cuestión, reacciona como Jesucristo. Piensa primero, ¿qué haría Jesucristo? Y aunque yo te voy a decir una cosa, a veces yo no era muy amigo de eso de qué haría Jesucristo, porque Jesucristo para mí se parece un ejemplo un poco bien alto. Y habría en cierta forma otra dinámica. Más sin embargo, obviamente la palabra de Dios nos presenta a Jesucristo como nuestro ejemplo. Pero en muy pocas veces en las Escrituras verdaderamente Jesucristo es expuesto como un ejemplo a seguir. Es más algo que nosotros más bien nos desvivamos y nos alegremos y nos regocijemos en Jesucristo como el héroe, y no es que nosotros tratemos de ser como Él en su heroísmo, sino más bien disfrutemos lo que Él ha hecho por nosotros. Más sin embargo aquí, de los pocos lugares donde verdaderamente bíblicamente Jesucristo es presentado como un ejemplo, mira dónde lo presentan. ¿Dónde? En el tema de sufrimiento a manos de agresores. Y ahí sí nos dicen de forma categórica y directa: imiten a Jesucristo en la manera que Él sufrió a manos de agresores. El versículo 22 dice: Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y por qué? ¿Y cómo tenía Jesucristo la capacidad de que cuando le insultaban, Él no replicaba con insultos? Y cuando padecía, no amenazaba a los que le estaban dando el sufrimiento. La respuesta está en la segunda parte, dice, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Mira, Jesucristo se entregaba a Dios, que es el que juzga, a Dios su Padre, que es el que juzga con justicia. Y quiero que veamos esta parte, que cuando dice la Escritura ahí en el versículo 23, que Él se entregaba. ¿Qué está queriendo decir con esto de que se entregaba? Bueno, la palabra entregaba en el original es una palabra que está escrita como paradidomi, que significa, en última instancia lo que importa es lo que significa, que es ponerse sin reservas y por completo en las manos de otro. Básicamente lo que nos está diciendo este versículo es que Jesús confiaba plenamente en su Padre. Jesús confiaba plenamente en Dios. Jesús como hombre, porque acuérdate que aquí estamos relacionando y viendo a Jesucristo como un hombre perfecto. Jesús como hombre confiaba plenamente en la soberanía y el amor de Dios.
Dios, Jesucristo, como hombre, confiaba plenamente en la soberanía y el amor de Dios, por eso es que Él se ponía sin reservas y por completo en las manos de su Padre. Mira, la realidad es esta, que en una relación interpersonal, la base de la intimidad es la confianza. Tú quieres saber si tú tienes, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, tienes intimidad con Dios. ¿Cómo sabes tú si tienes intimidad con Dios? En la medida en que tú puedes confiar en Él. Puedes tú verdaderamente confiar en Dios. Confiar de que no tienes que estar defendiendo tu nombre, sino que Él lo defiende por ti. Confiar de que no tienes que estar friqueándote porque si vas a conseguir trabajo, si no consigues, pero que que tu vida está en sus manos. O paltearte y friquearte por X, Y o Z, por lo que te dijeron o lo que no te dijeron, y lo que te dieron o lo que no te dieron, y lo que te falta y lo que no te falta. Puedes tú verdaderamente confiar en Dios. A la medida que tú tengas intimidad con Dios, a la medida en que tú puedas confiar en Él. Y esto es algo sumamente importante de verlo, porque a veces, tienes una relación con Dios, ¿cómo está tu relación con Dios? Bueno, pero ¿sabes qué? A la verdad, mi relación con Dios, ¿cuánto puedo yo confiar en Él? Y la idea es que podamos de repente hacer un inventario a cómo está nuestra relación con Dios en la medida en cómo estoy yo confiando en Él. Y si no estás confiando en Él, pues entonces tienes que crecer. Si ves que estás confiando en Él, igual tienes que crecer, porque no haya llegado. Pero dejemos que estas cuestiones sean las verdaderas indicadores que nos dan unos rayos X de cómo está nuestra relación con Dios. Porque muchas veces entendemos nuestra relación con Dios, bueno, si estoy yendo a la iglesia, estoy diezmando, mi relación con Dios está bien. O sea, al final esos son como dice, medios para un fin. El fin es que tú termines dejando de confiar en tus ídolos y puedas descansar en tu Dios. ¿Por qué? Porque lo conoces. El que conoce a Dios poco a poco va, de forma inherente, va cada día confiando más y más en Él. Y por eso que dice aquí, mira, que si Jesucristo no, cuando lo golpeaban, cuando preferían insultos contra Él, no replicaba con insultos, y cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Mira, se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y cuál es el punto? El punto es que, mira, solo Dios conoce toda la historia. Cuando tú tienes un agresor y que la carne se te enciende porque te agredieron, entiende esto, tú y yo no podemos juzgar, porque tú y yo no conocemos toda la historia de esa persona. No lo conocemos. Solo Dios conoce la historia completa de por qué esta persona está reaccionando de la manera que está reaccionando. Solo Dios conoce la historia completa, es decir, solo Dios conoce todos los detalles. Tú y yo muchas veces conocemos bastantes detalles, pero ¿sabes qué? Entiende lo siguiente, no todos los detalles conocidos son todos los detalles. Siempre puede haber algo que tú no conoces, un detalle que, si yo hubiese sabido eso, entonces hubiese sido completamente distinto. Porque tú y yo, no podemos juzgar, porque tú y yo no tenemos conocimiento de toda la historia, de todos los detalles. ¿Quién es la única persona que tiene conocimiento de todos los detalles? Dios. Por eso es que solo Dios es el que puede juzgar justamente. Por eso es que tú y yo, mejor ni juzguemos, en el sentido, dejemos el juicio con Dios. Nosotros dediquémonos a amar, a extender, a dar el beneficio de la duda, porque en realidad tú y yo no podemos juzgar. Es más, la venganza es del Señor. Si te tratan mal, a veces las personas necesitarían verdaderamente un juicio, pero quién sabe si lo que necesitan es juicio, si lo que necesitan es compasión, deja eso con Dios. Después de todo, la palabra de Dios enseña que la venganza es del Señor. En Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que se encarga de... Mira, el punto es que, lástima que no lo tienen ahí, pero yo escribí aquí, dice, tenemos que dejar a nuestros agresores en las manos de Dios. Tenemos que dejar a nuestros agresores en las manos de Dios. Si merecen o no juicio es decisión de Dios. Nosotros asumamos que son víctimas del mismo mal que todos padecemos. ¿Cuál es el mal que todos padecemos? El pecado. Y extendamos lo que tú y yo sabemos que necesitamos nosotros. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Juicio y severidad. Y tú y yo lo que necesitamos es misericordia y compasión. Bueno,
En Mateo 5:7 el Señor enseñó, dichosos los compasivos, porque ellos recibirán compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Por eso es que es la mejor idea que tú puedas tener, es extender misericordia. Viene tu agresor, ¿será que se la canto clarita y le digo esto o le doy misericordia? ¿Sabes qué necesitas tú? Misericordia. Entonces dale misericordia. Porque la palabra dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres una persona dura y justa y juiciosa, pues tú vas a recibir dureza y juicio en contra tuya. Eso es una ley de Dios que tenemos que entenderla, porque ¿sabes qué? Yo sé de lo más profundo de mi corazón y cada día me doy más cuenta que yo lo que necesito es compasión. Ten paciencia conmigo, Dios no ha terminado su obra, todavía es una obra en proceso y soy un idiota y la embarro muy a menudo. Yo necesito compasión, entonces mejor tú y yo nos relacionemos en un ámbito donde todos somos pecadores al pie de la cruz y nos tratamos unos a otros con compasión y nos damos y le damos a los demás lo que nosotros necesitamos, que es compasión. Ok, bueno, eso en cuanto a esos dos versículos, pero en los últimos dos versículos, del 24 al 25, Pedro básicamente nos proclama el Evangelio. Y mira lo que dice los versículos 24 y 25. Mira lo que dice el 24. Dice, Él mismo, Jesucristo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y digo que es el Evangelio, porque mira, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es perdón incondicional en Jesucristo para vida eterna. El Evangelio es Jesucristo pagó por todos tus pecados han sido perdonados, todos. En la cruz de Jesucristo pagó por todos los pecados, no solo los tuyos, sino los de todo el mundo. El gol de todo eso es que tú agarres esta información para conocer a Dios, lo que se llama vida eterna. El Evangelio es el perdón de los pecados para vida eterna. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí en el versículo 24. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Eso habla de la redención y de la propiciación de Jesucristo por nuestros pecados. Básicamente, el perdón de los pecados. Pero fíjate la segunda mitad del versículo 28, como dice, para que muramos al pecado. No para que nos quedemos en pecado, sino para que muramos a Él. Es una figura de abandonar el pecado. Y la tercera parte del versículo 24 es, y vivamos para la justicia. Es decir, conocer a Dios. El Evangelio, mira, el perdón de los pecados, para abandonar tu pecado y puedas ir en dirección a Dios y conocerlo. El Evangelio, el perdón de los pecados para vida eterna. Vida eterna, sí, vida eterna, porque Juan 17:3, el Señor nos enseñó que vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vida eterna, el conocer a Dios. Y Juan 14:6 nos dice que Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o nadie llega al Padre sino por mí. El gol es llegar al Padre, para conocerlo y deleitarte en Él. Pero nadie llega al Padre a menos que tengas el perdón de los pecados por completo. Y no es que tus pecados hayan sido perdonados, sino que tú lo creas para ir al Padre. Ese es el gol. El gol no es que tus pecados sean perdonados, el gol es que tú recibas el perdón de tus pecados. Es diferente. Porque tú, ¿cómo recibes tú el perdón de los pecados? Cuando lo crees. Y al creerlo, tu culpa se va de tus hombros a los hombros de Jesucristo, y eso te habilita a poder entonces ahora, sin el peso de culpabilidad y que te hace sentir rechazado por Dios, puedes ir a Dios sin cambiarlo. Porque Dios odia el pecado y Dios exige paga. Pero ¿sabes qué? Ya tu deuda ha sido cancelada y por ende sí te puedes acercar a Dios. Pero el punto es ese. Y debemos entender de forma clara que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, no para que podamos pecar tranquilos y hundirnos en nuestros pecados, sino para que podamos dejar nuestro pecado y conocer a Dios. Quiero que entendamos eso, y lo había escrito aquí como verdad importante, porque es verdaderamente algo importante. El Evangelio es que tus pecados han sido perdonados incondicionalmente, pero el hecho es
Lo que te salva es que tú lo creas y utilices esa creencia para acercarte a Dios y conocerlo. Y en la medida que tú aprendes a disfrutar de Él, en esa medida eres salvo. En esa medida consigues la provisión que tu alma tanto anhela. Y al final del capítulo 24, del versículo 24 que dice, por sus heridas ustedes han sido sanados. Y wow, un versículo, si yo he visto versículos que están sacados de contexto y utilizados de una manera errónea, es este. Y bueno, y tú sabes, como dice la enseñanza por allá afuera, de que si tienes fe no deberías estar enfermo, para nada. Y bueno, yo no veo eso bíblico de ningún modo. Pero entonces aquí, ¿cómo es esto de que por sus heridas ustedes han sido sanados? Después de todo eso viene de Isaías 53:5, donde dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre el Cristo, sobre Jesucristo recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿De qué está hablando? ¿De qué sanidad está hablando esto? Bueno, la sanidad que está hablando es una sanidad de maldición a bendición. De la ausencia, de la presencia de Dios en tu vida a la presencia de Dios en tu vida. De maldición a bendición, de ausencia de Dios a la presencia de Dios. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. La verdadera sanidad que tú necesitas no es tanto que se te cure el cáncer, que no te dé gripe o que se te estire la mano, la sanidad que tú desesperadamente necesitas y que va a ser relevante para ti dentro de 100 años es si tú has sido sanado de la enfermedad con la cual naces, de que naces separado de Dios. Naces desconectado de Dios y no te puedes dar el lujo de pasar la eternidad en esa condición, porque de una vez que pasamos la eternidad ya no hay chance. Gracias a sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? De una vida maldita, sin Dios, a una vida de bendición. Y de hecho, bendición es la presencia de Dios. No sus bendiciones, sino la bendición de Dios es tu poder reconectarte con Dios y conocerlo, lo que es la vida eterna. Miren, en Hechos 26:17 a Pablo le preguntan y él dice que el Señor le dijo lo siguiente: te envío a estos, a los gentiles, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de que por fe en mí reciban el perdón de los pecados. Que lo reciban al creerlo. Y herencia entre los santificados, la herencia de la vida eterna a través del Espíritu Santo, de tu capacidad de conocer a Dios a través de su Espíritu. El perdón de los pecados para vida eterna, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. El Señor mismo en Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que cree, o el que vive y cree en mí, jamás morirá, o no morirá jamás. En Juan 5:24, mira cómo lo pone el Señor: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que viene la hora y ha llegado ya. ¿Qué hora? En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Cuál es la voz del Hijo de Dios? ¿Qué es lo primordial que está diciendo la voz del Hijo de Dios? Eres amado, has sido perdonado, todos tus pecados han sido perdonados gracias a Jesucristo. Pero recuérdate, el gol de esa verdad no es que tú puedas pecar tranquilamente, sino que tú puedas abandonar tu pecado para conocer a Dios. Y ya para terminar aquí, el versículo 25 nos dice que antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas, o el cuidador de sus almas. Y mira, entiende esto, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. ¿Cómo así? Bueno, ¿sabes qué? Para entender a qué se refiere esto de como ovejas descarriadas, porque Pedro está claramente acotando de Isaías 53. Y en Isaías 53, mira cómo lo ponen en el 53:6. Dice: todos andábamos perdidos como ovejas, ¿no? Como está diciendo aquí en el 25 de primera de Pedro 2, dice, cada uno seguía su propio camino. Entonces aquí cuando Pedro está diciendo, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, lo que está diciendo es que antes eran ustedes como los que viven, y cada quien seguía su propio camino, cada quien hacía lo que le parecía mejor en sus propios ojos.
Y esta es la realidad, el descarrío de la independencia. El mundo añora y exalta la independencia. Y en cierta forma, sí es positiva la independencia de opresores humanos, es positiva en esto y lo otro, pero sabes que no debemos glorificar mucho la independencia, porque la verdadera libertad no está en la independencia. La verdadera libertad está en la dependencia de Dios. Entonces, el descarrío de la independencia o el descarrío de la autosuficiencia. Y después dice en el 25, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas, o al pastor y cuidador de sus almas. Eso que habla de la rectitud de la dependencia de Dios, lo que es la cristosuficiencia. En Juan 10:11 el Señor dijo, él mismo dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mira, entendamos esto, porque esto es en algo que es un mensaje que el mundo eleva y sube una bandera de independencia y lo hace ver como lo más bacán de este mundo, cuando en realidad la independencia, si te hace independiente de Dios, es la misma semilla satánica con la cual nacemos y es lo que trae toda la miseria en tu vida. Porque autosuficiencia es un oxímoron. ¿Sabes lo que es un oxímoron? Son verdades mutuamente exclusivas, como decir agua mojada, agua seca, no puede haber agua seca, ¿verdad? O frío caliente. Son mutuamente exclusivos. Autosuficiencia es un oxímoron. En inglés se dice oxímoron, pero es una falacia. No hay autosuficiencia. Porque la autosuficiencia llevamos en es a la carencia. Cuando tú te declaras autosuficiente o independiente, lo que estás es perpetuando tu incapacidad de disfrutar de Dios. Y por ende estás perpetuando tu carencia. Cristosuficiencia es la verdad, no autosuficiencia. Autosuficiencia es un engaño. La verdad es cristosuficiencia. Ahí sí hay plenitud. En la autosuficiencia hay carencia. En la cristosuficiencia hay plenitud. ¿Cuál vas a escoger? Entiende que la persona más libre de este mundo es la persona que es esclavo de Dios. La persona más esclava de este mundo es la persona que no quiere tener nada que ver con Dios y no le da respuesta a nada y vive su vida según él más le parezca. Es la persona más presa de este mundo. Eso es lo que proclama Dios. Los que hemos pasado al otro lado y nos hemos hecho esclavos de Dios, podemos atestar de que eso es cierto. Pero si tú estás aquí y todavía no lo has experimentado, no te dejes engañar. La palabra de Dios dice que la autosuficiencia lleva a las carencias y que la cristosuficiencia es donde está la respuesta. La verdadera satisfacción y la verdadera plenitud se consigue es en la cristosuficiencia. Después de todo el Salmo 23, que es lo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Mira, en resumen de lo que hemos visto hoy, hemos visto básicamente el comando de Dios de su misión en el trabajo. Y vimos que lo que nos dice los primeros versículos que vimos hoy es que empleados pongan su juicio personal bajo el juicio de sus jefes. Pónganse a la disposición y bajo el comando de aquellos jefes que yo pongo en posiciones de autoridad sobre ustedes, como si Dios nos estuviera diciendo eso. Háganle el trabajo fácil a sus jefes. Pero después en la segunda mitad de esto, y no se los dije cuando empecé a explicarlos, quise dejarlo para el final, pero los versículos 22 al 25 del capítulo 2 se cree que era un himno de la iglesia primitiva. Y Pedro en este caso lo que está es recitando ese himno. Y el himno, bueno, aquí lo dejé para nosotros también despedirnos hoy con este himno. ¿Y cuál es el himno? Él, Jesucristo, el Mesías, no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, por la realidad. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.